Muchas gracias por la presentación, amigo Fernando Ortega. En primer lugar, y como debe ser de costumbre, déjenme por favor felicitar al colectivo Apu Usharu, en este momento representado por el amigo Fernando Ortega, y también permítanme felicitar al grupo Limateca, ¿no? Representado por el arquitecto Jorge Larrea. Y digo representado porque sé que es un grupo más grande y no quiero dejar a nadie de lado. Quiero felicitarlos por organizar este segundo ciclo de conferencias, el Cerco de Lima de 1536, ¿no? Como un evento importante que nos debe empezar a llevar a ciertas reflexiones. También felicitar a la amiga María Quilla Reyes y a su esposo, el señor Félix Roldán, por esa hermosa participación que han tenido al iniciar esta actividad, ¿no? Que nos asegura el pago a los APUS, el pago a la Pachamama, que nos va a permitir, como siempre, llegar con éxito a nuestro destino. En el mundo andino, cada vez que iniciamos un camino, tenemos que hacer los pagos respectivos a la Quilla, al Inti, a la Pachamama, al Illapa y a todas nuestras deidades que nos van a permitir siempre llegar sanos, en buen sentido, a nuestro destino. Entonces, agradecerles, ¿no? A la señora María Quilla Reyes y a su esposo Félix Roldán por este pago que han hecho para que todos podamos estar bien el día de hoy y durante todo el mes de agosto y espero que durante nuestra existencia. Y en segundo lugar, como siempre, agradecer la invitación que han tenido a bien hacia mi persona, ¿no? Se comunicó conmigo primero Fernando Ortega, me habló del evento y ahí hubo unos cambios, ¿no? Me permitieron ellos estar el día de hoy debido a que el próximo miércoles, que era más o menos lo planificado, yo no puedo, no cuento con tiempo y me agradó la idea de poder participar de este segundo ciclo de conferencias, ¿no? Entonces, un agradecimiento tan especial por esa consideración, tanto a Fernando Ortega como al arquitecto Jorge Larrea. Yo siempre he pensado que cuando un grupo de personas, un grupo humano, una sociedad te invita a un evento, de alguna manera te están reconociendo un trabajo. Y no, yo siempre dispuesto a colaborar. Yo cuando fui joven estudiante universitario también organizaba eventos en la universidad y tuve la suerte que muchos intelectuales de la época de los años 80 nos apoyaban y participaban de los eventos, ¿no? Entonces, es el momento de devolver tanto cariño que recibí hace más de 35, 37 años. Es el momento de devolverlo ahora y sobre todo y esperando que sean las nuevas generaciones las que más o menos traten de mejorar el camino andado ya por nosotros. Es importante lo que acaba de decir también Fernando, porque es cierto, las celebraciones del Bicentenario han sido una celebración de minorías. Me hacen recordar mucho, históricamente hablando, a las celebraciones del centenario. Cuando uno lee el discurso del centenario dado por el presidente de aquel entonces, 1921, Augusto Bernardino Leguía, quien terminaría luego siendo un dictador, el famoso dictador del oncenio, gobierno del año 1919 a 1930, uno puede leer ese discurso del 28 de julio de 1921, dado por el dictador Leguía, y uno se pregunta qué pasó, qué sucedió, cómo es posible que el presidente del Perú celebre nuestra independencia, el centenario de nuestra independencia, agradeciéndole a España por habernos perdonado, habernos independizado. Entren a la página del Congreso de la República, busquen mensajes presidenciales, ahí están todos los mensajes presidenciales, inclusive el último, el de hace una semana aproximadamente, ya está ahí. Y uno cuando lee el mensaje presidencial de 1921, uno se queda admirado, ¿no? Le agradece, le guía al embajador de España la presencia y dice, como España, como madre patria, ya nos perdonó el hecho de habernos retirado de su custodia. Y también agradece al representante de la Iglesia Católica por habernos perdonado también
muchas infamias contra la iglesia durante el periodo de la independencia, ¿no? Es increíble, les digo que es increíble porque luego uno lee el discurso de 1971 durante el sesquicentenario de la independencia, y el presidente de aquel entonces, en 1971, el general Juan Velasco Alvarado, dice: aún no hemos terminado de independizarnos, ¿no? La independencia de 1821 no fue tal y seguimos 150 años buscando la verdadera independencia, la verdadera libertad como pueblo. Y el año pasado, que se han cumplido 200 años de que José de San Martín proclamó la independencia criolla, nos hemos encontrado nuevamente con un discurso bastante a favor de España y bastante a favor de las minorías. Esta comisión del Bicentenario, una comisión bastante clasista, bastante racista, conformada por pocos historiadores, pero muchos aficionados a la historia. Y aquí hay un problema. En el Perú, a cualquiera se le denomina historiador cuando existe la carrera profesional de historia. Tenemos que estudiar 5 años, tenemos que presentar una tesis, sustentarla para ser historiadores, y en el Perú a cualquiera se le denomina historiador, ¿no? Los medios de comunicación tienen ese vicio de que cualquier persona que escribe algo dicen ya, el historiador. Y entonces esta comisión del Bicentenario ha hecho sus celebraciones en minoría, ¿no? Incluso hasta ejecutó un parque bicentenario en un distrito que no representa a las grandes mayorías del país y menos de Lima. Entonces, vemos que estamos entrando en una corriente totalmente conservadora. ¿Y por qué digo esto? Porque ya estamos frente a pocos años de acontecimientos importantes. ¿Cómo vamos a celebrar, entre comillas, celebrar los 500 años de la llegada de Pizarro al Perú? Sí, ya hay grupos que lo están empezando a celebrar como la llegada de la civilización al Perú. Vamos a celebrar la muerte del Inca Atahualpa, los 500 años. ¿Cómo vamos a celebrar la fundación de Lima? Ya estamos a puerto, 1535, el 2035. O sea, nos quedan aproximadamente 13 años. ¿Quiénes son los que van a dirigir estas celebraciones? ¿Se van a formar comisiones? ¿Quiénes van a estar en estas comisiones? ¿Van a hacer otra vez celebraciones a espaldas de las grandes mayorías, con solamente pequeñas conferencias donde van a estar invitados cuantos? ¿Se van a traer expositores desde el extranjero que se les va a pagar una cantidad de dinero increíble mientras se desprecia a intelectuales peruanos? Eso es lo que se ha hecho en el Perú. Hay por ahí un historiador estadounidense que anda por todos lados hablando de Tupac Amaru, pero no dice la verdad. En primer lugar, lo llama rebelde, y en segundo lugar, desprecia todo lo hecho por Tupac Amaru y Micaela Bastidas. E incluso hasta el Congreso de la República lo ha escuchado. Tenemos entonces que darnos cuenta que actividades como este segundo ciclo de conferencias, el Cerco de Lima de 1536, realizado por el colectivo Apu Usharo y por Limateca, son esfuerzos desde las grandes mayorías que tenemos nosotros que elevar nuestra voz por hacernos también escuchar frente a gobiernos, frente a un Estado copado por una minoría que se siente totalmente ajena y extranjera en el Perú, ¿no? El año pasado se cumplieron 240 años de la revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y simple y llanamente la comisión del Bicentenario no hizo nada y a nadie le importó, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que en estos 12, 13 años que vienen vamos a estar empezando a celebrar 500 años de muchas cosas, y a partir de ahí 500 años de las fundaciones de las ciudades del Perú, fundaciones españolas, y cuál va a ser la mirada que vamos a tener. Entonces yo felicito al colectivo Apu Usharo porque está poniendo sobre la mesa un tema muy importante. ¿Dónde está el rol de las grandes mayorías, ¿no?, en estas celebraciones? ¿Dónde están las grandes mayorías? ¿O vamos a seguir siendo un país donde un pequeño grupo de intelectuales
muy connotados y muy ilustrados, se, entre comillas, roban la idea y dejan siempre a nosotros, a las grandes mayorías, nos dejan siempre al borde de la nada. Habiendo dicho eso y habiendo agradecido, y espero hayan, me disculpen si es que hace un poquito el tiempo, voy a empezar esta exposición que me invitaron sobre historia y mito de la resistencia inca, la lucha por Lima en 1536. Porque el proceso del cerco de Lima de 1536, que el colectivo Apu Ucharo está poniendo sobre el tapete como un hecho histórico importante, está dentro de un proceso mayor que es la resistencia inca, el cual a su vez está dentro de un proceso mayor que es la conquista. Entonces, tenemos que empezar a ver un poquito esos aspectos para poder entender un poquito mejor lo de 1536, aquí, agosto de 1536, precisamente en el Apu San Cristóbal o Apu Usharo y la presencia de los acontecimientos. A manera de introducción podemos empezar diciendo que Alberto Flores Galindo, este gran historiador lastimosamente fallecido en 1990, muy joven, con apenas 40 años, Alberto Flores Galindo ha indicado que, voy a leer, en la historia de la conquista, un acontecimiento central fue la muerte del Inca Atahualpa. Capturado en noviembre de 1532, fue condenado al garrote en julio de 1533. No fue una muerte que fácilmente pudiera ser olvidada. El Inca, al final y al cabo, era un rey, como el Gran Turco o como Carlos. Dejo de citar a Alberto Flores Galindo. En el afán de consolidar su presencia y su poder, cada sociedad a lo largo de la llamada historia universal ha tenido la necesidad de elevar a ciertos personajes a la categoría de grandes hombres, semidioses e incluso dioses. Eran los máximos controladores y administradores de la riqueza existente y sobre todo tenían las habilidades para defender a su sociedad de cualquier amenaza externa. En el caso del Tahuantinsuyo, el Zapa Inca no solo era el máximo gobernante, cuya orden era ley, también tenía un origen divino, era el hijo del Inca. Esto último lo ubicó por encima de todos los mortales, incluyendo a sus propios familiares. Entonces, la invasión española, la muerte de Atahualpa, para muchos, será el fin de un periodo. Los conquistadores lo buscaron procesar así. Muerto el Zapa Inca, ya nada los detendría. Incluso, por muchos años, varios autores han supuesto que la muerte del Inca fue el fin automático del imperio, ya desde 1905, año en el cual José de la Riva Agüero y Osma escribió su tesis, que luego será publicada como libro, La historia en el Perú, donde sostenía que, voy a leer una pequeña cita, el imperio de los incas cayó como caen todos los imperios despóticos y centralizados, inmensas y deleznables moles que un solo golpe deshace. Dejo de citar a Ribagüero. Un poco más de 4 siglos es un poco más de 4 siglos es que duró la idea que el imperio del Tahuantinsuyo se derrumbó automáticamente a la muerte de Atahualpa. Algo así como que un puñado de españoles logró derrotar a millones de incas en una sola tarde. De esta forma, la supuesta incapacidad de responder se debió a que el imperio en realidad fue un estado despótico de control absoluto. No cabe duda que fue una interpretación muy ideologizada. En 1973, el doctor Valdemar Espinosa Soriano publicó su libro La destrucción del imperio de los incas, donde logró revelar la existencia de una gran cantidad de documentos, principalmente en el archivo de Sevilla, que permiten afirmar la hipótesis de la existencia de muchos grupos étnicos que fueron sometidos por los incas del Cusco y que, bajo la idea errónea de lograr su libertad,
colaboraron con los españoles durante la conquista. Espinosa Soriano indica que, voy a citar, Pizarro, como hábil político, trabajó con los sentimientos y resentimientos de los pequeños reinos. Y así y todo, los escritores coloniales de ayer y de hoy califican al indígena peruano de brutal y de autómata y de siervo, víctima del despotismo de los incas. Fueron, pues, pactos que no emanaron del amor al arte, sino de los intereses particulares de ambas partes, que determinaron la caída del imperio. La mirada racista
ingresar. Pero una vez allí, supo que Manco estaba algo más al norte, vale decir, valles adentro.
a Guillén. Pese a que los ejércitos, pese a que los ejércitos incas tenían como enemigo principal a los españoles, los grupos aliados a ellos seguían percibiéndolos como invasores a los incas y por ello no dudaron en luchar por la defensa de Lima española. Héctor